¿Qué tal, chicos? Nuevamente estamos trabajando con el tema de funciones. Esta vez vamos a trabajar con simetría y transformaciones. Para iniciar debemos de saber que la simetría solamente nos va a ayudar a reducir el trabajo en una función. Para eso vamos a determinar que la simetría la vamos a utilizar con función potencia. Es decir que sería f de x es igual a x a la n, donde n representa cualquier número que sea real. Veamos. Si tengo la siguiente función, que es f de x es igual a x cuadrado, ¿quién sería mi dominio? Recordemos que un dominio no debe de ser número imaginario, como tampoco puede ser un número indefinido. ¿Cuándo es un número imaginario? Cuando está dentro de una raíz y es un número negativo. ¿Y cuándo es un número indefinido? Cuando un número está dividido dentro de 0. Entonces, si yo tengo acá esta función, no hay la posibilidad que sea un número imaginario porque no está dentro de una raíz, y tampoco existe la posibilidad que sea un número indefinido porque no está como una fracción. Por lo tanto, yo puedo decir que mi dominio es desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Es decir que cualquier número puede ser mi dominio. Ahora, si yo tengo acá esta función donde dice x elevado a un medio, recordemos que cada vez que un número o una base esté elevada a un exponente con fracción, lo debo de convertir a una raíz, es decir, raíz cuadrada de x. ¿Y quién sería en este caso mi dominio? Mi dominio sería a partir de 0. Porque si yo tomo un menos 1, ya me quedaría como un número negativo y me llevaría a un número imaginario. Entonces sería a partir de 0 hasta el infinito. Tengo acá el dominio de f de x a la menos 1. Como es un exponente negativo, me indica que debo de utilizar lo que es el recíproco, es decir, 1 partido x. Este 1 de acá no es por el exponente, este 1 es por el 1 que estaba acá como un denominador. Entonces al hacer el recíproco, este 1 sube a numerador y la x baja a denominador. Entonces, teniendo esta función, podemos decir que ¿quién es x? X acá, lo único que no puede ser es 0. Por lo tanto, yo voy a decir que x no es igual a 0. Veamos. Si yo tengo la siguiente función, f de x es igual a x, la gráfica a la cual me va a llevar es a una recta, donde n es 1. Pero si x es al cuadrado, es decir, n2, mi gráfica me quedaría de esta manera. Si fuera 3, mi gráfica me quedaría de esta manera. Y si fuera con un exponente menos 1, mi gráfica quedaría de esta manera. Nótese que según el exponente, así será el diseño de la gráfica. En su libro, en la página 209, tenemos diferentes diseños de gráficas según los exponentes. Está con exponente 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, un medio que se convierte en raíz, un tercio que se convierte en raíz cúbica y 2 tercios que sería raíz cúbica de un número al cuadrado. Estos son los diseños que debemos de tener en cuenta para poder graficar, y de esa manera nos vamos a evitar procedimientos o nos vamos a evitar mayor tiempo, porque ya sabemos hacia qué gráfica nos dirigimos. Si yo les doy una función con un exponente de menos 2, inmediatamente van a saber que la gráfica va a tener este sentido. Puede estar movida, pero va a llevar este sentido. Veamos. Dentro de las gráficas vamos a tener lo que son funciones pares e impares. Para cada x en un dominio se incluirá un menos x. ¿Cómo así?
Si por ejemplo yo digo que x es 5, entonces debo de incluir también un menos 5. Si digo que x es 2, debo de incluir entonces un menos 2. A eso se refiere. Si yo tengo aquí un menos 8, entonces debo de incluir un 8. Siempre para cada x voy a incluir un menos x. Ahora, una función es par si f de menos x es igual a f de x. Y una función es impar si f de menos x es igual a menos f de x. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo es par? Si yo tengo este punto, entonces para que sea par solamente debo de tomar el contrario de x, es decir que entonces sería menos x y y. Pero si yo tengo este punto y quiero que sea impar, entonces tanto x como y deben de ser sus contrarios. Por ejemplo, si yo acá tuviera 2 y 5, 2 y 5, y yo quiero que sea par, entonces sería menos 2 y 5. Pero si yo quiero que este 2 y 5 sea impar, entonces sería menos 2 y menos 5. Solamente debemos de, si es par, solamente cambia x. Pero si es impar, debe de cambiar x y debe de cambiar y. Viéndolo desde otra manera, entonces debemos de tomar en cuenta la siguiente imagen, que sería entonces una función par. Es donde solamente va a tener una simetría con el eje y. ¿Sí? Y una función impar va a tener una simetría con respecto al eje x y al eje y. Es decir que acá tenemos una simetría y acá tenemos otra simetría. Acá solamente tenemos una simetría con el eje y. Y tengo lo que es un x y su contrario. Acá tengo a x y también tengo a y con respecto a sus contrarios. Si regresamos un poco a las imágenes anteriores, entonces podemos ver que esta gráfica sería una gráfica impar, porque hay simetría en el eje x y en el eje y. Esta sería una gráfica par, esta sería una gráfica impar, par, impar, par. Esta no es ni par, tampoco es impar, porque no tiene la simetría ni en x ni en y. Esta simplemente es una función. Esta sería una gráfica impar y esta sería una gráfica par. Entonces, de esa manera, vamos a definir cuál es mi gráfica par y cuál es mi gráfica impar.